Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. ¿Habla tú, Juan, cerquita? Sí, hombre. Bueno, Bernardo, o sea, ¿qué pasa? Nunca me habré imaginado que vamos a grabar tú y yo un podcast en Murcia. Pues aquí estamos. Bueno, Mi sí primera que vez en Murcia, además. Que yo no había estado nunca en Murcia. Primera vez de Bernardo Pajares en Murcia. ¿No te ha recibido el alcalde o algo? Bueno, es que... Calla, que no sé ni quién es el alcalde de Murcia. Quedó fatal. Se podría... Bueno, yo tampoco sé quién es. Se podría haber hecho... Creo que no queremos saber quién es. Se podría haber hecho un podcast perfectamente aquí tú y yo, en plan, pues delante de la fachada de la catedral o del Museo Salcillo o de miles de cosas que hay en Murcia. O sea, a ver, cuando digo que no me podía imaginar, me refiero... Claro, es que yo soy de aquí, de muy cerca. ¿Sabes que el otro día me preguntaron por Instagram si era broma cuando decíamos que eras de Elche? Si era alguna broma, algún chiste recurrente o algo. Digo, no, que es que Juanra nació en Elche, sus padres viven en Elche. Solo nací en Elche, luego ya pues mis padres vivían en Madrid cuando yo nací, entonces pues yo me he criado en Madrid, me siento madrileño, pero... No es ninguna broma, es de Elche y estamos en Murcia. Bueno, y estamos en Murcia... Sí, bueno, hoy nos espera, cuidado, espera un segundo, nos espera luego un arroz de la Juani. Riquísimo. Ay, qué bien. Que es que está preparándolo ya, el arroz al horno ahí, maravilloso. Qué rico, qué rico. Mi mamá. Qué rico. Bueno, ¿qué? Que venimos a Murcia por un motivo muy importante relacionado con el Museo del Prado. Siempre nos han contado la historia desde una perspectiva masculina y además son los hombres los que conquistan, los hombres los que compran, los que ordenan, los que hacen, los que matan, los que pintan. Sí. Y las mujeres se quedan ahí como en un segundo plano, muchas veces olvidadas. Sí. Y hoy venimos a hablar de ellas. Hoy vamos a hablar de muchas mujeres que han sido importantes a la hora de crear y de influir en las colecciones de lo que hoy es el Museo del Prado. Bueno, o sea, es que venimos a Murcia para hablar del Museo del Prado. Es que es un sueño. Estoy muy nervioso. Es que no puedo más. No hay aplausos hoy. Esto es un poco raro ya para nosotros. Hoy estoy yo aplaudiendo por dentro, screaming inside. Claro, o sea, yo creo que, por favor, estéis donde estéis, aplaudid en este momento a Arte Compacto, por favor, bien, bien. Pero claro, da igual, estás en el taxi, en el autobús, da igual. Tú estoy seguro de que este episodio va a gustar mucho, va a interesar. Sacad ya las notas, en la sauna has dicho, sacad las notas del móvil, sacad boli y papel, porque vais a apuntar un montón de nombres que os van a interesar. Y es nuestra intención. Bueno, la intención de ellos, porque yo realmente, digo ellos, ahora, porque yo realmente es que no tengo mucha idea de lo que vamos a hablar, Bernardo Pajares. A ver, tengo un problema. Yo he estudiado algunas de estas historias en la carrera, ¿vale? Pues no sé, en la asignatura en historia del arte, sí. De la pintura de la Edad Moderna en los Países Bajos, por ejemplo, y tal, ¿no? Entonces, aquí, a mí me han hablado de María de Hungría, me han hablado de muchas cosas, pero te reconozco que como son unos nombres y unas ideas que dejan de sonar en tu cabeza cuando sales de la facultad, porque es así, a no ser que tú tengas interés realmente por escucharlas o por leerlas, no te llega de ninguna manera fácil, pues es que es un tema que a mí me confunde. Yo la verdad es que todas las reinas y princesas y infantas, gobernadoras, todas con nombres parecidísimos, todas relacionadas entre ellas, todas por toda Europa, la verdad es que me perturba un poco. Así que yo espero que hoy, por favor, me ilustréis y me dejéis todo clarito. Bueno, dices me ilustréis porque no estamos solos. Hoy estamos con una persona... estamos solos. Bernardo está muy serio. Ya estáis notándolo vosotros ahí. Bernardo está profesional. Es que admiro mucho a esta mujer. Mira, bueno, yo también. Te voy a decir... Aunque esté menos serio. Te voy a decir, la conocí el año pasado, en 2022, sí. En la Puerta de Jerónimos del Museo del Prado. Fuimos hasta el claustro y allí, de repente... descubrí a María de Hungría de una manera que yo no la conocía. Yo conocía pues la escultura de María de Hungría de bronce, hecha por Leone Leoni y Pompeo Leoni y su hijo. Hablamos de ellos y de Carlos V del Furor en un episodio de Arte Compacto que se llama Dominatrix Poderoso. Así se llamaba. Pero ella me habló de la figura de María de Hungría en un directo de Instagram que hicimos con mi compañero, con Javier Sainz, de Los Terreros. Y dije, pero esta mujer... ¿cuánto sabe de las mujeres patronas, de las mujeres promotoras artísticas de la casa de los Habsburgo? O de los Austrias, que es lo mismo. Ella se llama Noelia García Pérez, es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y hoy estamos con Arte Compacto. Así es esto. Noelia, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a los dos. Pero a todos. Gracias por recibirnos. Bueno, encantada. Buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis este episodio. Aquí estamos hablando de mujeres. No, aquí estamos por la mañana. Déjame decir esto, y es que tú y yo no grabamos por la mañana un podcast desde la pandemia, estamos encerrados en casa, y se me hace rarísimo. Yo estoy con las legañas todavía en el ojo, porque, claro, lo normal es ya grabar a las 7 de la tarde, con una cervecita en el cuerpo, un algo. Aquí estamos de café. Muy bien, yo encantado. Tú eres como las cantantes líricas, ¿no? Que antes de las 12 de la mañana no hacen nada. Claro,
yo venía en el coche ahora mismo hacia aquí calentando la voz. Es verdad. Tú lo sabes, que Sí, venía sí, ahí sí. haciendo ruidos y cosas, porque claro, yo dormido total. Bueno, hoy hablamos de mujeres influyentes, de las auténticas influencers del Museo del Prado, las primeras influencers en el Museo del Prado. Bueno, sí, va. Esto es así. Influencers, no Influencers, sé. pero de A verdad. mí me encanta lo de influencers. Sí, sí, Esto sí. es así. A mí me parece que es quitarle importancia a estas señoras. Eran mucho más que eso. Eran poderosísimas, maravillosas. Y un influencer, eran. una influencer que vende un influencer. Influencer de mierda. Noelia es la directora científica de un itinerario que se llama El Prado en Femenino, promotoras artísticas de las colecciones del Museo del Prado entre 1451 y 1633. Ahora contaremos por qué estas fechas. Un itinerario que cuenta con la colaboración del Instituto de las Mujeres, al que bueno, pues hay que estar agradecidos porque han apostado por el proyecto y que habéis conseguido con este itinerario que salgan obras de almacenes, que se restauren obras y que cambie un poco la colección del museo y la manera de verlo. Tenéis cartelas, bueno, por favor, Noelia. No, un segundo. Ay, Perdón, ay, ay. perdón. Yo no estoy dejando hablar. Perdón un segundo. Antes de empezar con ese tema... Nos van a echar la tú bronca has por esto, contado, ¿no? Porque tú has contado... ¿Por qué? Tú has contado cómo la conociste y déjame que cuente yo cómo la conocí. Bueno, no es que la conociese a ella directamente, es que yo seguía en Twitter con mucho interés una cuenta que se llama Arte, Poder y Género. Sí. Y luego ya me enteré que tienes algo que ver con esto. Sí. Son las jornadas que organizamos aquí en Murcia desde el año 2017. La cuenta no la llevo yo, la lleva María Boluda y Laura Martínez Callado, que son alumnas mías de doctorado las dos, maravillosas, que se encargan de hacer un trabajo fantástico día a día. Y con este trabajo, con esta cuenta de Instagram y de Facebook, la verdad es que hemos conseguido llegar a muchísima más gente y que estas jornadas que nacieron en el seno de una asignatura que imparto yo aquí en la Universidad de Murcia hayan trascendido los límites nacionales e internacionales. Estamos muy contentos, la verdad, Totalmente. con el resultado. Ya vamos por las Enhorabuena. sextas, este Madre año. mía. Las sextas ya. Enhorabuena. Gracias. Ya sabéis, @Arte, Poder, Género. Buscadlo. Bueno, es que Merece además mucho esto la del pena. itinerario en el Museo del Prado, el simposio que se celebró el año pasado y por eso hicimos el directo de Instagram y que este año repetís con segunda edición en marzo 6 y 7, no lo Sí. busquéis porque ya no quedan 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 entradas. localidades ni físicas. Sold out. Está sold out completo, yo voy a estar, se siente porque me apunté a tiempo. Esto no es de ahora, no es que te hayas apuntado a No. una moda ni nada. Este libro que tengo en las manos se llama Miradas de Mujeres. Está escrito por ti, Noelia García Pérez, y es un libro de 2004, así que empezaste desde que hiciste la comunión escribiendo ya sobre mujeres promotoras de la Casa de los Austrias. Bueno, en realidad todo empieza... termino la carrera y voy al Museo del Prado con una beca. Ahora el museo tiene muchísimas, es maravilloso, pero entonces había una convocatoria anual con 10 o 12 becas en la que cada uno de los becarios estaba adscrito a un departamento. Y bueno, pues tuve una experiencia maravillosa, me la concedieron, estuve un año en el museo, que fue inolvidable para mí. Y ahí surge mi tema de tesis y mi director de tesis. Y entonces empiezo a trabajar precisamente sobre estos temas, en los que realmente yo no me había parado a pensar. O sea, me interesaba, pero como me interesaban tantas cosas, como le pasa a casi todo el mundo, ¿no?, que estudia la carrera, que te gustan 20 artistas. Bueno, tenía que pedir una beca de investigación, tenía que hacer un proyecto, que eso es lo que nos pasa a todos, y en ese momento Miguel Falomir pues, me propuso 3 temas, y uno era Mencía de Mendoza. Estudiar su patronazgo artístico. A mí me pareció tan maravilloso lo que me contaba y tan increíble que no se hubiera estudiado en profundidad si había alguna cosa, además la había hecho él, que dije, pero ¿de verdad? ¿Un personaje así y está por hacer? Fue muy generoso porque la verdad es que era algo en lo que él estaba trabajando, podía habérselo guardado para sí. Claro. Y empecé a trabajar y descubrí un mundo maravilloso del que no me he desligado, porque también es cierto que hay investigadores que tienen varias líneas de investigación. La mía siempre ha sido esta. Empecé con Mencía de Mendoza, con el patronazgo femenino más enfocado al ámbito nobiliario, y luego salté a las mujeres de la Casa de Austria, que son las nuestras, las protagonistas del Prado en femenino. Pues gracias y enhorabuena, porque desde luego hace falta gente como tú, que se incline por temas como estos, ¿no? Temas tan importantes, tan trascendentes. Se lo he dicho a Noelia 1000 veces ya fuera de micrófono y bueno, pues lo reitero ahora mismo. Sí, ¿qué te voy a decir? Bueno, le hemos entrevistado en Arte Compacto en Radio 5, por cierto. Buscad Sí, el episodio porque sí. ya hemos hecho un programa de radio con ella. Buscadlo. El año pasado. Claro, sí. seguro que la conocéis ya a todos. Bueno, Todas, Noelia, todos. ¿dónde empezamos? Por favor. El itinerario empieza con Isabel I de Castilla. Sí. ¿Quieres empezar hablando de ella, de su papel? Vale. A mí me atrae mucho María de Hungría, pero para ir por orden un poco cronológico, y como es importante ese inicio, ¿no? Sí. La verdad es que a la hora de plantearlo, uno de los principales problemas era cómo lo
¿cómo lo limitamos? Porque son tantas y tan significativas que si las hubiéramos condensado a todas en un solo itinerario habría sido imposible. Algunos de los seguidores de la cuenta de Instagram del museo han hecho comentarios. ¿Por qué no Isabel de Farnesio? ¿Por qué no Mariana de Neuburgo? Llegará. Es que no nos da tiempo, ¿no? Atención, que llega Mariana de Neuburgo. Ahí acaba el simposio, el segundo. Sí, exacto. Entonces, la cuestión era empezar por el principio. Y la primera tenía que ser Isabel la Católica. No porque el museo tenga obras muy destacadas y muy numerosas de ella, que tiene algunas, pero porque es el punto de partida fundamental. Es la referencia inexcusable para estudiar el patronazgo que luego van a desarrollar las mujeres de la Casa de Austria, sus nietas, que están allí en la sala 56, todas juntas. Qué maravilla juntas. esa sala. Esa sala. Ha pasado a ser una de mis salas favoritas absolutas, si no la favorita del museo. Y la mía. Qué bonito, no me extraña. No, es que ha quedado tan es un bonita. lugar. Hay que ir a verla. El que no haya ido, ya tiene que ir. Sala 56, ahí tenéis pues a Isabel la Católica, ahí tenéis a Isabel de Portugal, a María Tudor, a María de Hungría, a Y Leonor estamos de trabajando Austria, en una sorpresa Juana para de esa Austria. sala. por cierto. La sé, maravillosa. Bueno, que está al punto de llegar, ya os entraréis. Esto no lo sé yo. Bueno, yo sí lo sé, yo sí lo sé. Sí, pues tenía que ser Isabel y es importante fijarnos en ella porque además fue una mujer de un gusto muy refinado y muy definido. Cuando decimos definido es porque tenía una clara predilección por el arte flamenco. Uh-huh. Por eso nosotros hablamos de un arte hispano-flamenco en España y no de un arte franco-flamenco ni italo-flamenco. Y es que el gusto de la reina católica condicionó muchísimo el gusto de la corte en general, ¿no? Uh-huh. Entonces esta reina de gusto refinado y definido también nos acerca a una mujer que forma o que reúne una colección de obras de arte muy significativa, con la peculiaridad de que a pesar de estar en el mundo medieval no solamente valora las obras pues por su funcionalidad o por su valor simbólico o material, sino porque tienen un valor estético. Y esta es la gran novedad para una figura enclavada en el mundo medieval, claro. Así que es un personaje fascinante. Con ella empezamos. Claro, pone como las bases, ¿no? de un tipo de coleccionismo que va a ser el que va a venir después, ¿no? Un Exactamente, coleccionismo eso es. Humanista, podríamos decir, ¿no? Más interesado por la colección en sí misma de obras de arte, ¿no? Sí, exacto. Aunque evidentemente supongo que se colecciona en esta época por muchos motivos, ¿no? O sea, ¿por qué motivos el poder está interesado en coleccionar arte? Bueno, yo creo que, y eso es muy interesante lo que dices, porque tenemos a Isabel la Católica y luego tenemos, por ejemplo, a Isabel de Portugal, que nos sirve para explicar lo que tú estás señalando, la diferencia entre tesoro y colección. Uh-huh. En el mundo medieval es tesoro, cuando llega el Renacimiento ya podemos hablar de colección, y estas mujeres nos van a permitir ver la evolución del concepto. Es valorar primero la obra de arte por su valor simbólico y material y después comenzar a valorar la obra por otra serie de cuestiones más vinculadas al mundo de la estética. Cuando se empiezan a coleccionar obras, realmente es que esas obras son un sinónimo de poder, de diferenciación, de estatus. Por eso cuando los burgueses se incorporan al mundo del coleccionismo en el Renacimiento, lo hacen precisamente para poderse equiparar con los reyes, con los nobles, con los prelados de la Iglesia. Ellos no tienen los títulos, pero tienen el dinero. Claro. Y quieren conseguir ese estatus haciendo lo mismo que hacen otras clases sociales. Y básicamente, pues, la colección artística es un sinónimo de poder. Vamos, como los chalés de la carretera de Santa Pola a Elche. O sea, ese chalet de ahí, pues a lo mejor no tiene un nivel bueno, oye, perdón, toda la gente que viva en la carretera de Santa Pola a Elche es un chalete, pero entiéndeme, ¿no? Imita a los grandes claro. Ricos y grandes claro, bueno, o las casonas de piedra en Galicia que, bueno, son un marcar tu poderío económico. Sí, esas balaustradas que ponéis en Galicia de piedra robusta, está claro que está mostrando aquí tengo yo poder y dinero. Sí, que algunas parecen un tanatorio, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Cuanto más piedra, mejor ahí en Galicia. Es verdad. Yo lo puedo decir porque soy de allí. Es que el Facebook gallego es así, existe y no pasa nada. Luego una uralita al lado. bien de amianto. Vamos a las nietas, empezamos por ahí. Yo quiero decir Dime. Que cuando se habla de las mujeres siempre sale alguien, espero que no en los comentarios de este episodio, que dice, sí, muy bien, compró obras muy interesantes o apoyó a tal pintor o a tal pintora, pero es que ordenó la muerte de no sé quién. Ya, bueno, es que no vamos a juzgar eso ahora, los hombres también lo hacían. Claro. ¿Por qué cuando son los hombres no hablamos de eso y cuando hablamos de mujeres se les exige perfección, ¿no? Como la víctima perfecta? Pues no, vamos a hablar ahora de lo que estamos hablando. Lo dices por María Tudor, por María la Sanguinaria. Por ejemplo, María Tudor o Isabel la Católica. Bueno, sí, pues forma parte de un momento histórico y lo que queremos es
ponerlas en ese lugar de mujeres que accedieron a una cultura porque ellas se lo curraron, porque ellas estudiaron, porque ellas supieron jugar sus cartas, Bueno, a ver, que eran también. cartas más difíciles que las que tenían sus compañeros Completamente masculinos. de acuerdo. Correcto. Pero se lo curraron, pero también estaban ahí. O sea, nacieron en una familia que les Sí. un estatus social, unas condiciones que le permitían dedicarse a esto. Evidentemente, no todas las mujeres del siglo XVI podían hacerlo, Por aunque supuesto. luchasen para ello. Por Claro. supuesto. Estaban en un lugar de privilegio. Lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión muy importante en el siglo XVI que diferencia a estas mujeres de las de otros periodos. Es que el siglo XVI es el siglo de las reinas. Es el siglo en el que más mujeres asumen el poder. Ujú. Entonces, ese poder político que ellas tienen que ejercer les permite estar más vinculadas a la promoción artística, que la utilizan también para consolidar ese poder, para construir su imagen, para muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una relación muy importante. No son mujeres al uso, sino son mujeres, por supuesto que nacen en un contexto muy determinado, pero que también en ese siglo tienen acceso a lo máximo. Es que son las grandes gobernantes de Europa. Es que es impresionante, ¿eh? Ver el mapa político y ver el poder que tienen cada una de estas mujeres. Y la Sala 56 de nuevo nos lleva a eso, a ver cómo cada uno, bueno, y la 55 también, pero cómo pueden estar en Francia, en Países Bajos, en Hungría, en Inglaterra, en Castilla. Es que es impresionante. La 55 que dice Noelia es la sala donde está Isabel de Valois, Exacto. Ana de Austria, esos retratos de Sofonis Van Guisola maravillosos. Bueno, qué maravilla. De hecho, yo creo que es la primera sala que la mayoría de la gente ve cuando entra Sí. Sí. al Museo del Prado buscando la colección permanente, ¿no? Tú Sí. giras a la derecha después Sí. del control y luego a la derecha otra vez y ya estás, ¿no? Estás ahí. con, Y dices, ¿por dónde empiezo ahora? con Sofonis. Te entra el Pues, agobio, dices, ay Dios mío, ¿cuánto Sí. tengo que ver? me están las reinas mirándome aquí. Sí. Vamos a las nietas de Isabel de Castilla, Vamos, Noelia. sí. Empezamos por María de Hungría. Sí, por ejemplo. Saco parece? ya directamente. María de Hungría es uno de los grandes nombres, ¿no? Si no me equivoco. ¿Por qué María de Hungría? ¿Por qué la conocemos como María de Hungría? La conocemos como María de Hungría porque se casa con Luis II de Hungría y Bohemia. Entonces se convierte en reina de estos territorios. Es verdad que queda viuda en 1526, que es un matrimonio que dura muy poco, apenas 5 años, aunque ella estaba prometida con Luis II antes incluso de nacer, que eso ya también es mucho decir. Pero luego Luis muere muy joven en la batalla de Moax y ella queda viuda. Sin embargo, el título de reina la acompaña siempre. Ujú. Incluso cuando a partir de 1531 se convierte en gobernadora, ella siempre firma y siempre se la reconoce en documentos como la reina María. Qué maravilla. Esto es Juego de Tronos un poco todo. Es un poco Juego de Tronos, sí, sí. Me encanta. Es el poder, es que ser reina era mucho más que ser gobernadora. Entonces, claro, Claro, evidentemente... No Y eso vale. también luego le va a influir mucho a la hora de condicionar, le va a condicionar cuando construye su imagen. Es una imagen muy vinculada a las mujeres de la dinastía de Hungría. Claro. Muy parecido, es un vínculo, ¿no? Es una manera de recordar que ella es viuda, pero sigue vinculada a esa dinastía como ¿Ella reina. dónde vivió principalmente su vida Bueno, como reina? una vida maravillosa. Ella nace en los Países Bajos, es educada por su tía Margarita de Austria, porque recordemos que Juana I de Castilla realmente 4 de sus 6 hijos no los educó, no los crió, los dejó al cuidado de Margarita. Carlos, Isabel, Leonor y María fueron educados por su tía. Ella vino a España primero cuando la nombran princesa de Asturias, cuando muere la reina católica, y luego vuelve cuando muere Fernando el Católico, y ya no regresa. Entonces, esos niños son educados por Margarita de Austria en el Palacio de Malinas. Ella, a los 9 años, se marcha a Innsbruck con su abuelo Maximiliano, que la está preparando y la está, digamos, ya formando para lo que viene después, que es el matrimonio con Luis II. Y pasa unos años con la hermana de Luis, con Ana, porque el matrimonio de María de Hungría es un doble pacto. María se casa con Luis y Ana, la hermana de Luis, se casa con Fernando, el hermano de María. Es un doble matrimonio. Entonces ella pasa unos años en la corte de Innsbruck con su futura cuñada y ya de ahí en el 21 se marcha a Buda y hasta el 26 vive en la corte de Hungría. Cuando muere Luis pasa unos años, nos dice Dion, que es una de sus biógrafas, que escribe pues... no es actual, ¿no? Es de hace ya bastante, pero en una biografía muy narrada, muy con tono de novela, sí, nos dice que fueron años de vagar sin rumbo, de tristezas, de enfermedades. O sea, yo me imagino a María de Hungría desolada completamente. Parece que estaba realmente enamorada. A mí me gusta creerme esto, os lo digo. O sea, en este momento en el que los matrimonios eran todos pactados, pensar que algunas de estas personas sí que llegaron a tener una vida medianamente feliz, ¿no? Pues enamorada, pues me parece bonito. Sí. Entonces, pues fueron años muy duros.
hasta que en el 31 asume el poder de los Países Bajos porque ha muerto su tía, Margarita, y ella es nombrada gobernadora. Y desde el 31 al 55 está en los Países Bajos y luego viene a España para morir muy poco después, en unos años. A mí me parece, hay que decir que a este itinerario lo acompañan unos vídeos que están en el canal de YouTube del Museo del Prado, 3 vídeos que son como 3 documentales de media hora maravillosos. O sea, esto tendría que salir en la 1 de Televisión Española, en la 2, o sea, no sé, son documentales maravillosos, ¿eh? Sí, se aprende muchísimo. Enhorabuena desde aquí a nuestras compañeras, a Carolina Molinari y a Sonia Prior, que han estado trabajando codo a codo contigo, con Noelia. Y todos los que participan, qué maravillosos. Sí, porque los vídeos se corresponden con las 3 secciones del itinerario, ¿no? Que no lo hemos contado. El itinerario tiene 3 secciones. La primera, de alguna manera, intenta explicar quiénes fueron estas mujeres, que es un poco lo que estamos viendo. Hemos empezado por ahí. En la sala 55 y 56 están ahí concentradas. Pero a partir de ahí quedan 8 salas más del museo, incluida la del claustro, donde se desarrollan la segunda y la tercera sección, que están dedicadas a las 2 grandes protagonistas de este itinerario, que son María de Hungría e Isabel Clara Eugenia. Que Isabel Clara Eugenia es una de las 2 hijas de Felipe II, que aquí hemos hecho la broma alguna vez de que son las 2 hijas, las 2 gemelas, tal, de la mano las 2. Que no son gemelas. Un saludo a las hijas de Felipe, del podcast Las hijas de Felipe. Sí. No son gemelas, son Isabel Clara Eugenia era mayor y la otra era, que era guapísima, Catalina Micaela. A mí me encanta. Que era guapísima, has dicho, pero es que la veo, esta mañana me ha dicho guapísima para lo actual, ¿no? Para nuestra imagen actual. Sí, a mí también me encanta el retrato de Sánchez Coello, maravilloso. Esta mañana en la cocina me has dicho, la otra era guapa, así. Y eso es a ver, las 2 eran muy bellas. Feísimo. Las 2 eran muy bellas y se vestían muy bien. Da igual que fuesen bellas. No, sí, pero es que Catalina la veo y digo, es que parece una actriz. ¿Ese retrato? Parece una actriz de Hollywood, Catalina Micaela. Totalmente, pues mucho más guapa que Isabel, hombre. Bueno, que se parece mucho a la dama del Armiño. Muchísimo, muchísimo. Se cuestiona si sería la misma mujer o no, no se sabe. Desde luego se parece. Se parecen mucho, la dama del Armiño atribuida al Greco. Y hombre, ya este retrato de Catalina Micaela. Ahí sale, es la más guapa de todas, la verdad. Guapísima. Yo, perdón, o sea, con los hombres también lo hago, pues si es guapo, ya está. Bueno, ahora también hablaremos de eso, de los guapos y los feos y las cartelas. Sí, de las cartelas, por favor. Pero terminamos de contar lo de los vídeos. Sí. Vale. Sí. Entonces, de las 3 secciones, cada sección se corresponde con un vídeo. Y lo que hemos hecho, lo que han hecho Sonia y Carolina, que son maravillosas, y le mandamos un beso y un abrazo enorme. Todo. Pues es un trabajo maravilloso. Por favor, el que no lo haya visto, que entre en YouTube, en el canal de YouTube del Museo del Prado y ponga el Prado en femenino. No contamos solamente con el trabajo de una persona, sino que han colaborado, pues, muchísimos compañeros del Museo, de Patrimonio Nacional y del mundo universitario, pues desde el director Miguel Falomir, Alejandro Vergara, David García Cueto, Joan Molina, Marina Chinchilla, Palma Martínez Burgos, y luego de la Universidad Palma Martínez Burgos, Mía Rodríguez Salgado, Ana García Sanz, en fin. Es un elenco. Leticia Ruiz, nos dejamos a muchos, que nos perdonen. Leticia, un besito para ti. Sí, que nos perdonen los que no nombramos. Es que son muchos, estaremos todo el podcast diciendo nombres. Exacto. Si no queremos ser como un discurso de agradecimiento de los Goya. No queremos. Uy, los Goya. Otro tema. Entonces, y los vídeos son fantásticos. De verdad. Hay un librito también, aprovechamos para decirlo, que ahora mismo quedan todavía. El libro se llama igual que el itinerario. Juanra, ¿puedes leer el título? Claro que sí. El Prado en femenino, promotoras artísticas de las colecciones del museo 1451-1633. Es un libro maravilloso. Perfecto para llevar en el bolso, en la mochila, en la tote bag. En la tote bag de arte compacto. Unas fotos muy bonitas, preciosas realmente. Compradlo. O sea, quiero que paréis ahora mismo el podcast. Páralo. Dale al pause. Entra a la página web del Museo del Prado y compra el libro. En Tienda Prado, en realidad. En Tienda Prado. En cualquier librería. Y ahora cuando ya vuelves. Y en él participan los mismos autores que han contribuido a los vídeos. Es decir, que esas mismas explicaciones que vemos narradas visualmente en los vídeos documentales, las vamos a encontrar por escrito en el librito. Es maravilloso. Y aparecen todas las obras incluidas en el itinerario. Eso es, que estas mujeres comisionaron, compraron, a los artistas a los que apoyaron, como Rubens, por ejemplo. En fin, seguimos con María, porque gracias a ella, a María de Hungría, tenemos el descendimiento de Van der Weyden. Sin ella, posiblemente estaría en esa capilla, esa capilla que encargaron personal suya, sí. ¿no? estaba en Lovaina, en la iglesia de Extramuros. Vale, sí. Antes de Vinci, tú dices Vinci. Sí. Siempre decimos, claro. Fue un cuadro que encargaron los del gremio de ballesteros para la capilla tal de Lovaina, en Bélgica tal. Vale, pero ella fue la que se hizo con esa obra. Sí. Dijo, es que la quiero yo. Y la compró para su capilla personal.
Y me parece que es maravilloso. De hecho, me encanta que saques este tema porque precisamente esta obra fue el detonante de este itinerario. Eso no os lo he Sí, contado. no lo sabía. No. Mira, todo esto surge en realidad porque la dirección del museo me encarga de hacer un simposio para visibilizar el papel de estas mujeres en las colecciones del museo. Entonces nos reunimos con Javier Arnaldo, el director del Centro de Estudios, el director, y estábamos hablando, pues yo les estaba haciendo la propuesta, ¿no? Cómo lo veía, cómo pensaba que podíamos articular ese simposio. Y entonces les dije, es que a mí hay algo que me llama mucho la atención, que es que como seguidora del museo, que lo soy absolutamente, de todo lo que hacéis en redes, y pues he visto 1000 vídeos sobre el descendimiento. Hemos hablado, bueno, habéis hablado y yo he escuchado, ¿no? Sobre el color, sobre la luz, sobre la pasión, sobre el sentimiento, pero nunca había escuchado a nadie decir, esta obra llega aquí por María de Hungría. Y me parecía fundamental. Entonces fue cuando dije, sería fantástico si hiciéramos un itinerario para visibilizar las obras que el museo tiene comisionadas por mujeres. Y la verdad que el apoyo fue fantástico desde el primer momento. Por eso me gusta que saques este tema, porque María de Hungría podría haber comprado cualquier obra, podría haberse encargado a Tiziano, por ejemplo, y no, quiso esa. Eso es muy importante porque nos está hablando de una persona que tiene un gusto artístico, que tiene un criterio a la hora de comprar. O sea, no compra cualquier cosa. Exacto. Las Furias, de Tiziano. Las furias. Sísifo, Ixión, Tántalo y Ticio. Esas 4 furias, esos condenados del inframundo, los encarga ella. Los encarga ella para la gran sala del Palacio de Vinch, donde luego va a colocar el descendimiento de Van der Weyden, como decía Juanra, cuando lo compra, y lo hace con un mensaje político brutal. Es un aviso a navegantes, en toda regla, es un aviso a los príncipes alemanes que se habían sublevado anteriormente contra Carlos V, explicándoles de una manera visual y muy elocuente lo que les iba a ocurrir o lo que les podría ocurrir si osaban a desafiar la autoridad imperial personificada en la figura de su propio hermano, Carlos V. Pero es que además hay que fijarse bien que son 4 de las pinturas mitológicas más grandes de todo el Renacimiento, que las encarga una mujer, y que además son 4 enormes desnudos masculinos, uno de ellos integral, no digo más. Claro, que no es ninguna broma, y que es una mujer. Sí, que se sale de lo que normalmente dices, pues sí, la sensibilidad femenina, bla, bla, todas estas cosas, ¿no? De los bodegones. Exacto. No, es que encarga estas pinturas mitológicas desgarradoras, además, Sí. de castigos. Sí, Porque- las peores torturas. Claro, porque a ella en realidad casi le habría gustado ser testigo de la victoria en esa batalla, ¿no? De Mühlberg, ver cómo el ejército de su hermano, el emperador Carlos V, ganaba. Sí. Y ese famoso retrato a caballo de Carlos V, posiblemente ella sea la persona que lo impulsa, que incluso puede dar consejos a Tiziano de píntalo así, que se le vea bien vencedor, bien digno, ¿no? Ese es un tema que me fascina. La verdad es que sabemos que ella es la que lo trae a España cuando regresa de los Países Bajos, que está en su inventario. No tenemos la certeza de que fuera ella la que lo encarga, aunque era la propietaria. Son cuestiones distintas. Pero tradicionalmente los investigadores han atribuido a María su patronazgo, ¿no? Su encargo. A mí me gusta mucho cómo enfoca Mía Rodríguez Salgado, que es la profesora de la London School of Economics and Political Science, que nos hace el análisis de la obra tanto en el vídeo como en el catálogo, cómo enfoca ella este tema. Porque lo que hacemos con estas obras no es estudiarlas sin más, sino por qué estas mujeres las encargan, qué significan para ellas. Claro. Las analizamos desde una visión diferente, ¿no? No es tanto estilística, formal, no. Entonces ella cuenta justo lo que tú estás planteando y es muy interesante. Ella lo que dice es que le hubiera encantado a María de Hungría participar en esa batalla. Lo sabemos, era una amazona maravillosa, le encantaba la caza, era su deporte favorito. Sin duda habría querido estar. ¿Y por qué sabemos con certeza que hubiera querido estar? A lo mejor piensan los oyentes, oye, pues a lo mejor no. Pues Podría no, ser, podría sabemos que sí, porque cuando ella va a renunciar a su cargo de gobernadora, le escribe una carta a Carlos V, a su hermano, para decirle por qué quiere dejar el cargo. Lo había intentado varias veces, siempre le había dicho que no, porque sabía que era buenísima y que ahí le estaba haciendo un papel fundamental. En esa carta de renuncia le dice lo duro que había sido para ella ser gobernadora de los Países Bajos por ser mujer y por ser viuda. Y una de las cosas que dice, a propósito de lo que estamos hablando, es que ella había tenido que asumir las decisiones tomadas por hombres que actuaban en su nombre en el campo de batalla, al que a ella no se le permitía por ser mujer, y que en muchas ocasiones esas decisiones le granjeaban la enemistad y la crítica de los súbditos. Es que, o sea, que sabemos que ella hubiera querido participar y estar ahí, y no pudo. Maravilla. Es que es maravilloso. Entonces, Mía nos dice, es muy posible que cuando
vemos esa obra, lo que para ella tiene un sentido afectivo. Ella lo que ve ahí es el momento del triunfo que comparte con una obra de arte, pero en el que no pudo participar personalmente, aunque sabemos que financió parte de esta guerra, que la siguió con detalle enviando emisarios, que luego encargó una serie de tapices. Es decir, que le interesaba muchísimo, que coleccionó toda una serie de obras de arte vinculadas a esta victoria. Además, incluso la modificación, ¿no?, en la figura, que Exacto. se sabe a través de la radiografía de la obra que aparece en el vídeo, que Carlos V al principio estaba más agachado en el caballo, como en una pose más realista, quizá mirando al espectador. Y ahora todos sabemos cómo está Carlos V a caballo en Múlberg, digno, enhiesto, mirando como casi de perfil, en lontananza, en una imagen muy parecida, en una postura muy parecida a la que tiene María de Hungría, en un retrato suyo es, también, como si es. ella hubiese elegido esas dos imágenes, ¿no? Es como yo viendo el documental y escuchando a Mía, pensaba, es que María de Hungría es como la persona detrás de los discursos de mucha gente importante, ¿no? Como la persona que asesora al que está en la portada, ¿no? En el póster de la película. Y ahí voy yo, porque todo esto que estáis diciendo es que me lleva todo el tiempo a pensar en lo mucho que comprendía lo útil que es el arte al servicio del poder, ¿no? O sea, es una persona súper culta que es capaz de estar, ¿no?, prestando atención a estos hechos vale, esta batalla ha ocurrido, todo lo que tú quieras, pero es que... ¿Cómo va a pasar a la historia, no? La batalla. ¿Cómo va a pasar a la historia? ¿Cómo se va a recordar todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y cómo puedo incluso engrandecer todavía más el papel de mi hermano y de su poder, ¿no? Es a través del arte, ¿no? Encargando unas pinturas, encargando... Y el grupo escultórico también, que lo encarga ella. Bueno, es que de los claro, Leoni. Bueno, en Sí, fin. es que- A ver, es que- ahí es ya que- llegamos al temazo. Sí. Claro, todo este grupo también lo encarga ella. Claro, ella está como Así ahí, es. como efectivamente, como alguien, no sé qué cargo tienen hoy en día en los partidos políticos estas personas, pero efectivamente sí, ¿no? Como el jefe de gabinete, ¿no? De como gabinete, como la sí. creación de una imagen, ¿no? La imagen del poder, que es fundamental. Es que lo que hace es, es la responsable de la creación de la imagen imperial del emperador Carlos V, que ahí es nada. Claro. Pero se considera que es la figura más sagaz de su generación en lo que a la instrumentalización del arte al servicio de los intereses políticos de su dinastía se refiere. Es que esto Claro, es mucho. Es muchísimo. Es que es mucho. Pero es que se sigue haciendo hoy en día cuando el presidente Sánchez se reúne con no sé qué presidente francés, por favor, un respeto para Macron. Macron y Sánchez se reúnen en un lugar, pues que eligen un museo determinado con la mesa delante de tal cuadro. O sea, se sigue todavía escenificando muchísimo el poder y se sigue utilizando el arte como herramienta. Es importantísimo, y María de Hungría lo hizo muy bien. A mí me impactó... Que le pregunten, perdóname, al que le dijo a Sánchez al principio de su mandato que era buena idea subir esa foto en blanco y negro en el avión, con gafas de sol. Y las manos y tal, ¿no? Seguro que esa persona sabe bien de qué estamos hablando. Seguro. Bueno, te decía que a mí me sorprendió mucho cuando fui a la armería del Palacio Real, que ahí están las armaduras de Carlos V y de su hijo Felipe Bueno, II. ya se va a meter con caballos. con Carlos V. No. Yo soy bajito. Pues me impactó que eran más bajitos que yo y muy delgaditos. Y claro, por la imagen que tenemos de ellos, Parece otra cosa. de Carlos V en Múlberg, esos retratos tan imponentes, esas esculturas, Carlos V y el furor, otra vez episodio Dominatrix Poderoso. Bueno, por favor, que además ahora claro, está desnudo. ¿Desde cuándo está desnudo, Sigue desnudo, en la galería principal del museo? Lleva tiempo ya, si se le ha quitado la armadura, pues Se le pues quitó en muy bien. reencuentro, pero se la volvieron a poner, ¿no? Y ahora está otra vez, no está. Hay que ir al museo a verlo. Por favor, id a ver. Siempre el hay que culo de volver al Carlos Museo Siempre. del Prado. Y claro, es que lo ves en esas imágenes, tanto a él como a Felipe II, y parecen imponentes, enormes, como unos vencedores. Pues gracias, María de Hungría, por vendernos esa Sí, imagen. ¡Qué lista! absolutamente. ¡Qué lista! Qué lista. Y luego, Porque la gente no les veía a ellos. La gente, el pueblo, veía los retratos, veía Claro. las esculturas, y los enemigos veían las esculturas. Sí, Estos, esas algunos llegaban esas a... esculturas eran privadísimas y estos Sí, cuadros pero también. luego se hacían reproducciones, bueno, estas cosas. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, bueno, y también es verdad que ella, aparte de utilizar el arte al servicio de los intereses de la dinastía, como política, simplemente como gobernadora, fue un Claro, personaje claro. brutal. A mí siempre me ha parecido maravilloso el obituario que le hace Richard cuando ella muere. Como dice que se había ganado la reputación de poseer la mente más atenta y vigilante y la mayor capacidad en el arte de gobernar que cualquiera de sus contemporáneos. Es que hay que reflexionar sobre eso. Total. Que estamos en un contexto en el que todavía tenían plena vigencia las teorías medievales que cuestionaban un gobierno asumido por una mujer. Exacto. Es que tenías que hacerlo muy bien para que un hombre dijera eso de ti.
Sí, sí, Tenías claro. que, ¿sabes? O sea, Vamos, para que los hombres acepten la presencia de mujeres en cualquier cosa, tenéis que hacerlo muy bien. 3 veces lamentablemente. mejor o 10. Entonces, sí. Y en ese momento, estamos hablando Sí. de 1558. Es que Exacto. No olvidemos, siglo XVI. Total. Déjame leer, antes de pasar Sí. igual a hablar de la relación con sus hermanas, a mí me Sí. interesa mucho Catalina de Austria, que Me Catalina encanta de también. Austria es la hermana pequeña, la que vivió recluida en Tordesillas muchos años con Juana I de Castilla, todavía mal llamada Juana la Loca. Oye, Y una hablamos cosa, de las cartelas aprovecho este también. momento para decir que yo tampoco me entero de quién es quién, ¿vale? Entonces, si estás escuchándonos y te has perdido un poco sobre quién es quién, es normal. Es normal, ¿no? Creo. Sí, es normal, Vale, completamente, ok. sí. Entonces, en el libro que se ha publicado en Prado en Femenino también hay una genealogía de las promotoras aquí maravillosa que te sirve un poco para orientarte un pelín también. A mí me habría gustado un poco que las reinas se llamasen de otra manera, también te digo. Que se llamará Rebeca, Todas María, Rebeca, Margaritas. Paula. Margarita, joder, no se puede llamar. Juana. No se puede llamar Lola, no sé. Sí, para ponerlo más fácil. Chanel. Chanel, las reinas de España de hoy, Penélope, ¿sabes? Blanca Paloma. Blanca Paloma. Lo que sea más identificable. Es que todo Mariana, Margarita, qué lío. madre Ya, mía. es difícil, ¿eh? Hay Bueno, que ahora reconocerlo. hacemos un recopilatorio ahora, De pero Austria, de Hungría, déjame leer a Noelia en este libro de 2004, Miradas de Mujeres, porque lo tengo subrayado. Nuestras visiones del Renacimiento han venido de la mano de hombres de clase media que escriben para y sobre la educación de mujeres. Otra parte. Exceptuando algunos casos muy concretos como Isabela d'Este, Margarita de Austria o Isabel la Católica, las mujeres patronas de las artes han sido víctimas de un particular tipo de muerte, el olvido. Han sido ignoradas no solo por los historiadores del patronazgo artístico, centrados en el coleccionismo masculino personificado en reyes, nobles y grandes prelados de la Iglesia, sino también por los estudios feministas que, por paradójico que pueda parecer, ignoraron una de las facetas en las que la mujer aparece más claramente discriminada, el estudio de su labor como promotora artística. Suelta el micro ahora mismo, así. ¡pum! Noelia, Vale, es ya, que al suelo. te hago la croqueta. ¡Boom! Joder. Es que ese es un temazo, ¿eh? No sé si lo podemos sacar ya o seguimos hablando de mujeres. El tema de, efectivamente, por qué nos empeñamos a la hora de repensar o de reescribir la historia del arte siempre en mujeres artistas, que lo entiendo, es fundamental también, está claro. Pero es que hay mucho más. Es que hay mucho más. Hay mucho más. Es que hay mucho más. Me parece, a lo mejor me estoy adelantando un poco a la conclusión del capítulo, la verdad, pero es que yo desde el principio, desde que conozco esta historia, este proyecto vuestro, no paro de pensar en lo inteligente que es, porque realmente se está exigiendo mucho, hoy bien exigido, ¿no?, a las instituciones públicas y otras, que arrojen luz sobre preocupaciones que hoy la sociedad tiene, como es, por ejemplo, la presencia de la mujer en la historia o en la historia del arte. Y yo creo que quizá una de las vías más coherentes para hacerlo, más coherentes con su historia para hacerlo para el Museo del Prado, sea esta precisamente. Por sus colecciones, pues no hay tantas mujeres, pues no las hay. Chiquis, un besito, asumámoslo. Porque no las hay, porque no las ha habido, porque no se ha comprado su... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Claro, Habrá, por supuesto, podemos- tiempo para intentar incorporar a alguna mujer a la colección, pues se intentará, porque bueno, en fin. Pero desde luego, lo que sí que se puede hacer ya, y se está haciendo ya, es arrojar luz a este hecho, ¿no? Que es que una de las más importantes obras de arte que están colgadas en el Museo del Prado fueron encargadas por mujeres, pero no como quien encarga una funda de cojín para su sofá, sino que están encargadas con una intención muy determinada y que juega un papel importantísimo en la historia del poder de estas cortes, ¿no? Sí, Entonces, sí. Como siempre decimos aquí, ¿no? Que las obras no significan solo una cosa, no tienen solo un mensaje, tienen muchos mensajes. Pues vamos a Son añadir... polisémicas. Eso es, son polisémicas. Pues vamos a añadir significados a estas obras de arte y que a partir de ahora pues que añadan esos nombres de mujeres a sus interpretaciones cuando vayáis a verlas. Yo no voy a contar nunca más ya nada de este itinerario de otra manera que no sea esta. O sea, yo ya no voy a poner delante del descendimiento de Van der Weyden y voy a decir nada que no sea mujeres. Hombre, la verdad es que lo que estabas comentando, Juanra, me parece importante. Yo creo que es legítimo, es muy necesario pedirle a las instituciones culturales, a los museos, que amplíen sus narrativas. Es que es así. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Absolutamente. Pero tenemos que hacerlo también desde el sentido común. Es decir, en el mundo del arte contemporáneo tenemos unas circunstancias muy distintas a las colecciones, por ejemplo, que alberga el Museo del Prado. Es que las obras de mujeres artistas hasta un determinado momento son las que son. No podemos crearlas de la nada, no nos las podemos inventar. Tampoco hay un mercado artístico al que puedan acudir los museos para comprar 30 obras de mujeres. Es que no es así. Es que yo creo que cuando se transmite el mensaje de los medios de comunicación, muchas veces hay falta de rigurosidad. Y creo que ahí tenemos que hacer todos un poco de examen de conciencia. No podemos pedirle a un museo, sea el Prado, sea el Louvre, sea el Metropolitan,
el Metropolitan es otro concepto, pero quiero decir, lo que no puede hacer, pero sí podemos pedirle que amplíe sus narrativas, dirigiendo su mirada hacia aspectos de su colección que están vinculados pues a las mujeres, en este caso, ¿no? En este sentido, pues es que el Museo del Prado es probablemente el museo europeo, yo diría es el museo europeo, en el que las mujeres han sido más decisivas en su creación. No olvidemos, que eso os encanta y lo sé, que su creadora fue una mujer, a mí me fascina. Isabel de Braganza. Ahí Por vamos. supuesto, que Isabel II fue la responsable de que a la muerte de su padre, Fernando VII, las colecciones del Real Museo de Pinturas no se separaran. Es que esto es fundamental. E indemnizó económicamente a su madre y a su hermana para mantenerlas unidas, y que a partir de ahí las mujeres de las casas reales han sido decisivas para formar el Prado que hoy tenemos y que adoramos. Es que el Prado no sería el mismo sin sus mujeres. Por supuesto que no. Entonces, es un proyecto... Recuerdo cuando le conté este proyecto a Palma Martínez Burgos, le mandamos también un Hombre, abrazo, pues sí. la adoramos, que me dijo, es un proyecto muy bonito, maravilloso, es un proyecto ilusionante, pero también es un proyecto justo. Es que es verdad. Es así. Es que es de justicia reconocer el papel de estas mujeres. Entonces, vamos a exigirle a los museos que nos acerquen a nuevas narrativas dentro de lo que pueden hacer. Y esto yo creo que era de obligado cumplimiento. Absolutamente. Sí. Se le puede pedir a los museos que, por ejemplo, renueven las cartelas de las colecciones Las permanentes. cartelas, venga, vamos a recapitular. Con otros puntitos de en vista. el árbol genealógico, María de Hungría y Catalina de Austria, hermanas. Catalina de Austria, la pequeña, que vivió recluida en Tordesillas con su madre, con Juana I de Castilla, hasta que pues la casaron O prácticamente, sea, que ¿no? Juana I de Castilla era la madre de las dos. Eso de es. María de Hungría. Juana I de Castilla, mujer de Felipe el Hermoso. O sea, esa Juana era I la de pareja. Castilla, Sí. mal llamada la loca para que todo el mundo nos entienda. Eso es. Sí. Vale. Eso es. Ok. Entonces, ahí tenemos el árbol genealógico. Ok. Ambas nietas de Isabel la Católica. Exacto. Claro. Bien, ¿no, Noelia? Fenomenal. Vale. Muy bien. Entonces, hay un retrato que María de Hungría encarga a Antonio Moro para tener un retrato de su hermana, Que no conocía, nunca vio. a la que no conocía. Es que esto es muy fuerte. Porque estuvo encerrada con su madre. Claro. Sí, porque ella nació en España y se quedó encerrada hasta los 18 años cuando se marcha a Portugal para casarse con Juan III y nunca la había conocido y nunca se ven. Entonces, Madre este mía. señor Antonio Moro, enviado por María de Hungría, recordemos, viaja a Portugal y allí, entre otras cosas, pinta un retrato de Catalina de Austria, que había tenido 9 hijos, en fin, ya era viuda, creo, ¿no? En ese momento. Por ahí. No recuerdo ahora la fecha, pero bueno, había tenido 9 hijos, había pasado 9 partos, la pobre mujer. Y La pobre mujer, Sí, sí. no por los 9 partos. Vidas duras, en cualquier caso, Uf, detrás de estos durísimas. nombres de mujeres. Sí. Y ese retrato le gusta tanto que no se lo manda a María, se lo queda. Esto es maravilloso. Se lo queda y dice, bueno, a María que le manden una copia, pero el original me lo quedo yo y lo convierte en su imagen oficial, que esto me encanta. Entonces, habéis cambiado la cartela del museo donde ponía Catalina de Austria, Esposa. mujer del rey, Sí. esposa del rey, Juan Juan de III. Portugal, y ahora ya Ahora aparece ya es como... la reina Catalina de Austria. Catalina, sí, de Austria. Y este es Esto solo fundamental. uno de los cambios. Sí, yo creo que el museo ha hecho una labor extraordinaria en este sentido. Sé que es el principio. Yo creo que es un trabajo que era necesario. A mí siempre me había llamado la atención en esa sala 2 casos. Uno era el de María Tudor, ¿no? Primera reina propietaria de Inglaterra y que aparecía como la segunda esposa de Felipe II. Hombre, es importante señalar que es la segunda esposa de Felipe II, pero es que eso ya venía en el cuerpo de la cartela. O sea, esa información ya se proporcionaba. Ella tiene entidad suficiente para no tener que aparecer como la esposa de nadie. Pero el caso que a mí me parecía más evidente era el de la emperatriz María y Maximiliano II. Esposo y esposa. Entonces, veías la cartela de la emperatriz y ponía la emperatriz María, esposa de Maximiliano II. Pero luego veías la de Maximiliano y decía Maximiliano II. O sea, no te remitía a ella. Entonces, ¿por Claro. qué? Si lo Total. hacemos, pues lo hacemos con todas. En realidad, era algo que era una asignatura pendiente y me parece maravilloso y creo que es digno de alabar que el museo pues haya modificado estas cartelas y además haya diferenciado entre reinas propietarias y reinas consortes. Porque no es lo mismo, claro. La reina propietaria ejerce el poder, es la que está gobernando, y la reina consorte es la esposa del rey. Entonces, si vemos, por ejemplo, a Isabel de Valois o a Catalina, veremos la reina Isabel de Valois, la reina Catalina. Y si, por ejemplo, estamos viendo a María Tudor, pone María Tudor, reina de Inglaterra. Y así diferenciamos. Que creo que en el caso de María Tudor incluso había algún comentario heredado de
pues alguna ficha antigua en la que se indicaba que era poco agraciada o que a alguien le había parecido poco agraciada a María Tudor. Se hablaba esto. Y esto se ha cambiado ahora gracias a Noelia García Pérez, porque todavía se había heredado pues de reciclar ese texto. A ver, hay que decir en que 2022, perdón, que el itinerario lleva desde diciembre del 22 hasta ahí ha estado. Sí, iba a hacer una reflexión sobre lo difícil, de todos modos, que resulta cambiar inercias en lugares como el Museo Nacional del Prado, supuesto. que no son una persona, no son una cabeza. El museo son muchas personas, muchas herencias. Cambiar una cartela también supone dinero, por ejemplo. O sea, hay que pagar ese material, hay que pagar la impresión. Es decir, que no es mucho dinero, pero quiero decirte que en general hay que tener en cuenta que un museo es un lugar muy grande donde ocurren muchas cosas y donde hay muchos esfuerzos, muchas energías, y no es tan fácil siempre pues avanzar en la línea que uno quiere en detalles. Y detalles fundamentales estos, desde luego. No digo Por que eso no. yo estoy tan agradecido a Noelia. Sí, y yo estoy súper agradecida al museo, en este caso también a sus conservadores, porque la verdad es que, bueno, en general mi experiencia es maravillosa. Yo estoy feliz de colaborar con vosotros, pero feliz con mayúsculas. Pero una de las cosas que me hace sentirme mejor es ver la receptividad que hay dentro del museo. Yo veo esto, lo comento y se podría haber quedado ahí. Es decir, que no es gracias a mí, es gracias a Alejandro Vergara, a Javier Portús, a David García Cueto, que eran, en este caso, los conservadores responsables de esas colecciones, que dicen adelante, y por supuesto a la dirección del museo que lo apoya, ¿no? Pero gracias a los conservadores que Pues dicen, sí, adelante, es así. Y en el caso de María Tudor, claro, evidentemente lo que estás diciendo, ponía que era poco agraciada. Vamos a ver, yo siempre pienso lo mismo, poco agraciado era Carlos V. Y nadie dice nada, ¿no? Total. O sea, aunque Tiziano lo sacara Bien fenomenal, que le hacían Photoshop, y sí, Leoni, sí. pero tenía ese problema de prognatismo muy, Sí. muy acusado. Que encima luego se manda a hacer con un cuerpazo espectacular en la Sí, escultura de sí, los Leoni. sin- Venga, hombre, que sin no ningún cuela. tipo de pudor, ¿eh? O sea, ni nada. Vamos a ver. O sea, ese cuerpazo no lo tenía No Carlos lo tenía, V. no nos lo os creemos. engañéis. Que no nos engañen. Claro, pero que no sea un trato diferente, ¿no? Que Claro sea lo que mismo no. para unos que para otras. Exacto. Igual. Estas relaciones las relaciones entre mujer y su marido y esa forma de nombrarlo en las carteras me ha hecho pensar en esos retratos de estas señoras, de estas mujeres, que llevan en sus manos las miniaturas Sí. del retrato de su, efectivamente, marido o padre o no aquella persona que, digamos, le da la categoría, se supone, suficiente como para estar retratada en este contexto, ¿no? Y me hace pensar mucho en ese mismo sentido, ¿no? Cómo era necesario, era necesario incluir en esta iconografía de estos retratos el elemento que te lleva a la justificación de por qué está ahí, ¿no? Y siempre es un nombre. Siempre es un nombre. Evidente. Ese tipo de retratos que se conocen como retrato portátil o retrato dentro del retrato es muy común en las mujeres de la Casa de Austria que ejercen funciones de gobierno durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Siempre es esa imagen, que puede ser una medalla, un camafeo, una miniatura, alude o bien a Carlos V o a Felipe II. Y lo vamos a ver en Isabel de Valois, lo vamos a ver en Juana de Austria, Margarita de Austria. Siempre mujeres que están asumiendo o que han asumido funciones políticas Claro. en nombre de estos. En nombre de estos señores. Sí. Claro. En el caso, por ejemplo, de Isabel de Valois, el famoso retrato de Sofonisba, ella no asumió funciones políticas. Igual los oyentes piensan, pero si no fue nunca gobernadora ni nada por el estilo. Es verdad, pero justamente la cronología de ese retrato coincide con el momento en el que ella actúa en nombre de Felipe II en las negociaciones de Bayona, que acude a encontrarse con su madre, Catalina de Medici, para lograr, una serie de cuestiones políticas. Entonces, no es casualidad que en el único momento, del punto de vista histórico-político, que ella actúa en nombre de su esposo, pues se haga representar con esta miniatura. Con el miniatura del retrato de Felipe II. Exacto. Claro, en la el caso, columna. Exacto. La columna como alusión a Carlos V, otro elemento maravilloso, ¿no? Como estas mujeres, para construir su imagen de poder, tienen que utilizar, tienen que legitimarse. Exacto. Es decir, no vale con que las nombren gobernadoras o... quiero decir, tienen el cargo político, sí, muy bien, pero tienen que demostrar que están legitimadas para asumirlo. Y no es una especie de herencia de esa mentalidad el hecho de que en los museos durante el siglo XIX y XX se pusiese la referencia al rey en las carteras de las reinas, ¿no? Es una especie también de justificar la presencia de ese retrato en la colección. Sí. Como está aquí esta señora porque era la mujer de no sé quién. Exacto. Es la misma idea y me parece hoy en día pues ya... Que no hace falta. Por cierto, ya hoy en día, retrato de ¿no? Isabel de Valois pintado por Sofonisba Anguissola, Sí. pintora.
Sí. Que no estaba en la corte como pintora, pero que ejerció como tal. Y eso es una de las cosas que también queremos resaltar en el itinerario, que algunas de estas mujeres patrocinaron a mujeres artistas. Por ejemplo, en el caso de Isabel de Valois es muy, muy conocido Sí. su patronazgo con Sofonisba. Que además eran súper amigas, se hicieron muy amigas, eran muy cercanas. Pero probablemente sea mucho menos conocido, pero también es importante el papel de María Tudor con Levina Terling. Mira, te lo iba a sacar, lo tenía que apuntado, que no se me escape Levina Terling porque esperando. no la conocía y me ha encantado. Cuenta, por favor. Pues claro, es una artista flamenca que trabaja para construir la iconografía regia. De esto sabe mucho otra de las chicas de mi equipo, que es Emma Cajil Marrón. Es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo estas mujeres promocionan a mujeres. Claro. Es que también es un temazo ya en sí. Es un temazo, Levina absolutamente. Terling era miniaturista, ¿verdad? Sí, Flamenca, creo sí, que nació en exacto. Brujas y luego ya viajó a Inglaterra con su familia. Pero María Tudor le encargó más obras. Creo que le encargó una Trinidad. Sí. También pintó luego a su hermanastra, la reina Elizabeth I, que es una figura que me fascina también. También. O sea que- Y que Elizabeth I, la reina, utiliza mucho la iconografía que ya había construido María Tudor. Siempre hablamos de Isabel I y creo que María Tudor es un personaje que necesita ser revisitado y puesto en valor, ¿eh? Tanto ella como su patronazgo artístico. Oye, hablamos de Isabel Clara Eugenia más a fondo porque no hemos... No, es verdad, no hemos hablado de ella. Y Hemos hablado se un lo poquito de merece. Isabel. Antes de pasar Claro. a Isabel, Venga, vale. que es hija de Felipe II, la Vale. siguiente da para abajo. ¿A quién quieres? Más hermanas. Juana de Austria, que es importantísima, y María de Austria, que tienen una relación muy estrecha entre ellas, ¿no? Sí. Eran otras dos de las hermanas. ¿Qué podemos decir? Es que María de Austria, por ejemplo, tuvo mucha relación de patronazgo con Archimboldo. sí, es que, madre mía, es que todas estas Las mujeres... descalzas reales. Es que, claro. Es que necesitamos 4 podcasts Sí, para sí, hablar bueno, de ellas. Juana de Austria fue quien fundó las descalzas reales. Claro que sí. Las Juana de Descalzas Austria... Tenéis que intentar ir a verlo, por favor. Por es un lugar supuesto, maravilloso. sí, hay que ir después de que Ahí, además... al lado de Cortilandia. Sí, hay que visitarlo y además ver esa galería de retratos que se conserva, evidentemente con Lugar. modificaciones, pero que es maravillosa y que nos remite a algo que también está muy vinculado a estas mujeres, las galerías de retratos, que es una de las nuevas formas de exhibición que surgen en el Renacimiento. Hombre, habían surgido en la época de finales de la Edad Media, pero se consolidan y triunfan en este momento. Es una creación, en el caso de la Casa de Austria, es una creación femenina. La primera, Margarita de Austria, gobernadora en los Países Bajos, y después continúan todas. María de Hungría, Margarita de Austria, Juana en las descalzas, luego sigue su hermana María. Pero es importante ir a las descalzas porque es un testimonio. O sea, podemos ir y ver los retratos, evidentemente no tal cual los tenía Juana, pero en el mismo espacio y muchas de las obras que inicialmente comisionó ella. Estas obras también, por lo que decías antes, Juanra, ayudaban a legitimar su posición. Claro. Porque una vez que una mujer construye su imagen de poder, con su propio retrato, con todas las alusiones explícitas o implícitas a figuras masculinas, el luego formar parte de un linaje es otra manera de legitimarse. Claro, O sea, yo estoy aquí absolutamente. porque soy la hija de, la hermana de, la prima de, en fin. Y esas galerías de retratos es que eran muy, muy elocuentes en ese sentido. Juana, por supuesto, pues nos deja este testimonio maravilloso, pero es que ella fue una gran promotora artística, a ella le debemos las descalzas reales, por supuesto, pero también el patronazgo de importantes artistas que trabajaban para su hermano Felipe II. Como Sánchez Coello. Como Sánchez Coello, como Antonio Moro, como Leoni, es un personaje fascinante. Y luego la relación que tiene con su hermana, María, cuando se marcha a la corte austriaca, ese intercambio de obras tan continuado entre las dos, las reliquias que manda y que luego llegan a las descalzas reales. No sé, es que cada uno de los personajes es abrir... Sí, porque eran Un melón. mujeres, Un melón. eran Precioso. mujeres muy aficionadas a las manufacturas de lujo, a las porcelanas. María de Austria fue reina de Bohemia, estuvo en Centro Europa. Bueno, es que son historias maravillosas que darían para un podcast cada una. Pero Correcto. si queréis, como Isabel de Valois ya está mencionada, a mí me encanta su retrato de Pantoja de la Cruz, también copiado de sí. Sofonisba. Me encanta cómo firmaba Pantoja de la Cruz con esa cruz emoji, que él resumía, ¿no? Pantoja de la Sí. y ponía la cruz. Sí, Pues está sí, genial. total. Sí. Pasamos de Isabel de Valois y vamos a las hijas de Isabel y Felipe, a las falsas gemelas, que son Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, sobre todo Isabel. Isabel. Que aquí es donde yo estoy más perdido porque sé que su figura es importantísima, Mucho. pero como tiene tantas ramificaciones, Noelia, ¿qué destacarías tú de su figura como patrona?
Bueno, yo creo que Isabel Clara Eugenia es una de las figuras femeninas, no me atrevería a decir la más, pero de las más importantes vinculadas a las colecciones del museo. Primero, evidentemente, porque fue durante mucho tiempo una muy posible heredera al trono. Hay que pensar que cuando estas mujeres se casaban con 13 años, como por ejemplo Isabel de Valois, su hija Isabel Clara Eugenia se casa con 30. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, como sus hermanos varones se habían muerto uno detrás de otro muy pequeños, pues ella era la candidata. Entonces Felipe II durante mucho tiempo pensó, puede que sea ella, ¿no? Y es así, o sea, pudo haberlo sido. Finalmente Felipe III prosperó, podemos decir, y ella contrae matrimonio con el archiduque Alberto de Austria y como dote recibe el gobierno de los Países Bajos y se marcha allí. En 1598 contraen matrimonio, se marchan a los Países Bajos y se encuentran en un territorio absolutamente desolado, destruido por las guerras. A partir de 1609 se inicia la tregua de los 12 años y empiezan a contar con Rubens. Bueno, había colaborado con ellos antes, puntualmente, pero empieza a trabajar como pintor de corte. Y ahí se establece una relación maravillosa en la que de alguna manera Isabel Clara Eugenia intenta hacer con Rubens lo que había hecho su padre Felipe II con Tiziano. Y de esa relación de patronazgo, tanto de ella con otros artistas como con Rubens, se va a beneficiar mucho el Museo del Prado. El Museo del Prado tiene decenas y decenas de obras derivadas directamente de su patronazgo. Es que es muchísimo, ¿eh? Muchas están expuestas y muchas están en almacén. Algunas han salido a propósito de este itinerario, ¿no? Y luego, por otra parte, ella fue una grandísima promotora de la obra de Rubens. Entonces, algo que a mí me parece importantísimo y que creo que siempre merece la pena recordar es cómo ella, en el año 1628, manda a Rubens a España para informar al rey Felipe IV del estado de las negociaciones de paz con Inglaterra. Es importante contar a los oyentes que cuando muere el archiduque Alberto, Isabel no solamente va a contar con Rubens como pintor de corte, sino que le ofrece que se convierta en asesor diplomático. A su servicio. Entonces, fruto de esta labor diplomático, en 1628 lo envía a la corte española para informar al rey de cómo están las cosas. Al rey al principio no le gustaba nada que Rubens fuera diplomático, eso lo sabéis. No le gustaba nada. Sabía, no tenía ni idea. Nada. Ni idea. Y además se lo dice por escrito a la infanta. Anda. Sí, le dice, si al rey Carlos I de Inglaterra no le importa tener a un pintor para hacer una función como esta, tenía a Herbier, era el homólogo, ¿no? Pues a mí sí que me importa. O sea, se lo dice abiertamente. Sí, se lo dice en una carta en 1625. Entonces, lo que hace Isabel, claro, es que Rubens era el pintor más afamado, pero en ese momento solo era noble de concesión, no era una figura reconocida desde el punto de vista del estatus, ¿no? Entonces ella lo nombra gentil uomo de la infanta, como caballero, para intentar un poco suplir, caballero de la infanta, suplir esa carencia, pero tampoco puede hacer mucho más. Entonces, en el año 1628, el general Ambrosio Spínola le dice al rey, deberías ver esa correspondencia que tiene Rubens con Herbier, con el homólogo que estaba trabajando para el rey Carlos I, para ver qué pasa, porque yo creo que este tema es importante. Entonces, el rey se lo pide a la infanta, y la infanta, que es muy hábil, dice, bueno, yo creo que mejor vamos a mandar a Rubens, que sea Rubens el que te lo cuente a ti en persona. Manda a Rubens, y llega en ese contexto, en un contexto en el que el rey... Rubens apenas no es que no se conociera en España, pero en la colección real había poquísima presencia de él en ese momento. Y encima tenía pues esa desconfianza, ¿no? Desde el punto de vista de su labor como diplomático. Entonces ella lo envía y es un punto de inflexión. Felipe IV se enamora. Se enamora, de Rubens. o sea, realmente, es que se convierte en su pintor favorito. No desde el punto de vista sentimental, entendedme, pero sí, se vuelve loco. Se vuelve loco. O sea, nos dice Alejandro Vergara, que es el gran especialista, que es casi una obsesión. Que no solamente quiere originales, sino que le pide al propio Rubens que copie sus propios originales. Y por eso nos cuenta Alejandro que si nos fijamos en las Meninas, los cuadros que se ven al fondo son copias de Rubens cuyos originales estaban en la Torre de la Parada. Hasta ese punto llegaba la obsesión. Que era un pabellón de caza. Sí. La Torre de la Parada sí que estaba cerquísima de Madrid, vamos. Pero hay otro dato que además me encanta, que es que le pide, una de las obras que le pide durante los 8 meses que está el pintor en la corte española es un retrato ecuestre de Felipe IV. Y cuando lo hace... Bueno, esta historia es maravillosa, ¿verdad? Esto es muy fuerte. Cuenta. Se viene pelea. Sí, se vienen cositas. Lo que hace es que cuando Rubens termina el retrato,
El rey manda descolgar el retrato que había hecho Velázquez Boom. en 1625 del rey con armadura. Muy fuerte. Muy fuerte. A ver, es verdad que Velázquez era jovencito todavía, ¿no? Y luego se enamoraría mucho de... luego, cuando has dicho lo de que le pareció mal a Felipe IV que Rubens fuese Asesor diplomático, luego pensé, bueno, luego le cambió mucho Sí, la eso es lo mentalidad. que vamos a contar ahora, Porque pero con cuando Velázquez, llega... luego también lo suyo. Sí, pero de primeras Nada. dejó clarísimo que a él la idea no le gustaba Descolgó nada. el cuadro de Velázquez Descolgó- para colgar en su lugar el de Rubens. ¿Y cómo se sentiría Velázquez en ese momento? Porque hay piques entre pintores en la corte, está claro. Debió ser Viene un hombre más mayor, de fuera. y me descuelgan. Exacto. Y además, no solamente es que descuelga Velázquez para poner la obra de Rubens, es que enfrente, ¿sabéis cuál estaba, no? No. No. Enfrente de esa obra estaba Carlos V en Milberg. Ah, claro. De manera que no solamente Felipe IV se estaba equiparando a Carlos V, Al sino emperador. que estaba equiparando a Rubens con Tiziano. Claro. Quitando a Velázquez de en medio. Claro, y Dios Velázquez mío. pensaría, bueno, pues igual tengo que esforzarme más, tengo que aprender más. Era un Velázquez muy joven que todavía no había viajado a Italia, recordemos. No, pues es que ya va en la corte 4 o 5 años. muy Es un poquito. retrato que no se conserva. Una cura de humildad un poco, ¿no? Totalmente. Pero No se vaya conserva palo, ninguno ¿no? de los dos, Velázquez. ¿no? Ni el de Rubens ni el de Velázquez. No está El ninguno. de Rubens se conoce gracias a una copia que está en los Uffizi de Martínez del Mozo. El de Velázquez sabemos que estaba en armadura, ¿no? Representado el rey en armadura, pero no se conserva. Pero vaya historia, ¿eh? Bueno. Buenísimo, Maravillosa. buenísimo. Bueno, pues Tensiones entonces llega Rubens. en la corte. Llega Rubens, Estoy aquí está palomitas, por favor. 8 meses en los que realiza obras como esta, ¿no? Al servicio del rey. Y sabemos, por su propia correspondencia, que el rey lo visitaba asiduamente. Bueno, Rubens ahí se marca un triple, como dirían mis hijos. ¿Por qué? Porque dice, el rey me visitaba todos los días. Hombre, todos los días no creo que el rey lo visitara. Pero con cierta frecuencia, ¿por qué Claro, no? sí. Es que tenemos que recordar que Rubens no solamente era un pintor, era un hombre cultísimo, que hablaba 5 idiomas, que además era un gran conocedor de arte y un gran coleccionista. Entonces, evidentemente, tenían muchos temas para poder conversar. El tema es que vuelve Rubens después de esos 8 meses e inmediatamente le pide el rey a la infanta que lo nombre consejero de Estado del rey en Flandes y que además lo mande a Inglaterra para llevar a cabo este proceso de paz. Isabel ahí, inteligente, efectivamente. Hombre. Dijo, mi hermano va a conocer a este señor y le va a encantar. Y así fue. Y así fue. Claro, Y por supuesto se fue a Inglaterra, consiguió el Tratado de Paz, Carlos I lo nombró caballero Encima. y vuelve, entonces el rey le pide a Isabel que le cuadruplique el sueldo, que también es mucho decir, Wow. pero no lo había nombrado caballero. Entonces es la infanta la que le hace la solicitud, una carta formal maravillosa, en la que nuevamente se ve que es un personaje brutal. Le dice, bueno, motivos que todos sabemos, que era un gran pintor, que había trabajado como asesor diplomático, en fin, que se lo merecía. Sí. Pero luego le dice al final, yo creo que igual que Carlos V nombró caballero de la Orden de Santiago a Tiziano, pues su majestad debería hacer lo mismo con Rubens. Vamos, se lo puso en bandeja. Le picó ahí. Le picó. Ya no pudo decir que no y lo nombró caballero en 1631. O sea que Maravilla. maravilloso. Pero lo que nos interesa es ver cómo el rey se convierte, pues eso, en un fan absoluto de la obra de Rubens y ese dirigir la mirada del rey hacia Rubens se lo debemos a Isabel Clara Eugenia. Eso es incuestionable. Y por eso, entre otros motivos, el Museo del Prado es el museo del mundo que más obras atesora del pintor flamenco. El museo del mundo que más obras tiene de Rubens es el Prado. Bueno, que además es que, además de tener más Rubens que nadie, creo que la propia Isabel tenía más, ¿no? No, Felipe. Sí, ella también tenía en su colección obras importantísimas y algunas en su colección y otras que manda a España, como por ejemplo la serie del Triunfo de la Eucaristía. Oye, sí, Importantísima. maravilla. Importantísima. Claro, y Eso lo todas esas copias que ahora conocéis que hizo Rubens de Tiziano, como El Rato de Europa, como la copia de Adán y Eva de Tiziano que hizo Rubens, todo eso lo hizo en ese viaje provocado por Isabel Clara Eugenia. Bueno, y Si cuando no, no habría existido. Y claro, sí, cuando Velázquez se marcha a Italia por iniciativa, por impulso de Rubens. Animado por Rubens. Es en ese mismo viaje. Es que ese viaje fue. Imagínate que fructífero. quizá si no fuera por el empeño de Isabel Clara Eugenia de Rubens tiene que viajar a Madrid, no hubiese ocurrido todo esto. ¿Te imaginas? A lo Un cambio mejor- de la historia. A lo mejor Velázquez habría ido a Italia igualmente más tarde, o yo qué sé. ¿Quién no sabe sé. o no? Igual no. Igual se hubiese apalancado Igual allí en no. Madrid porque ya su retrato de Felipe IV, el primero aquel, estaba bien, Estaba era colgado. suficiente, no ha llegado Rubens, pues aquí me quedo estancado, ¿no? ¿Te imaginas? Podría ser, perfectamente. Todo gracias a Isabel Clara Eugenia. ¿Cómo te quedas? Pues bien, contenta. Pues así es.
agradecida y emocionada. Así es, no. Oye, hablemos de lo de los tapices, por favor, que son además para las descalzas, claro. Sí, para las descalzas. Porque ella, Isabel Clara Eugenia, si no me equivoco, pensaba ya en su retirada y pensaba retirarse en las descalzas. Sí, eso es lo que yo hubiera querido. Ella hubiera querido retirarse a las descalzas como otras mujeres de su dinastía, pero nuevamente confían en ella para una labor política. Deja de ser princesa soberana cuando muere su esposo y se convierte en gobernadora, gobierna en solitario. Y uno de los mayores éxitos políticos es la victoria de Breda, que todo el mundo conoce gracias al cuadro de las lanzas de Velázquez. Pero... ¿Pero quién está detrás? Isabel Clara Eugenia. Es que esa batalla fue tremenda. Casi un año de sitio de la ciudad de Breda. El gobierno desde Madrid, la corte de Felipe IV, instaban a Isabel Clara Eugenia a abandonar porque se había llevado más de 9.000 víctimas entre los dos bandos. O sea, pensaban que era imposible, que era una causa perdida. Pero ella confía en Spínola, en el general genovés al mando de los tercios de Flandes, que le dice, no, podemos. Entonces ella lo apoya, pero además de una manera, leía el otro día cómo se implica, y me gustó muchísimo, cómo cuidaba de alguna manera de los militares flamencos. Y cuando llegó el invierno, preocupándose porque tuvieran batas, porque tuvieran calcetines gruesos, no sé, me parece también esa parte Pues humana sí. es bonita. Totalmente. Bueno, ganan, y cuando consiguen esta victoria, ella en agradecimiento encarga estos tapices. Esta serie de 20 tapices, que es uno de los principales encargos que recibe Rubens, porque, claro, Rubens hace los 20 diseños y luego hay que hacer los tapices que están en las descalzas, por eso hay que ir, allí se Hay pueden que ir, ver. sí. Y hay que ir al Prado a ver los 6 bocetos que tenemos. Maravillosos. Que están en la segunda planta, que sube poca gente, así que id. Con Hay esas que ir. columnas favor. espectaculares y bueno. Y uno de los La planta no, los bocetos, Los bocetos. Toda la planta, que además en la segunda planta está Clara Peters también, así que id a la segunda planta del Museo del Prado. Hay que visitarla más. Esa pintura flamenca del norte hay que ir a verla. Maravilloso. Total. Además tienen un color de pared precioso. Precioso, ese azul, me Oh, encanta. Me encanta. Pues hay una cosa también muy, muy significativa, que es que precisamente uno de esos tapices tiene el retrato de Isabel Clara Eugenia, que aparece representada como si fuera Santa Clara, pero en realidad es su cara, es ella. Y esto nos lleva a un tema que a mí me fascina, porque a mí uno de los temas que más me gusta es la construcción de la imagen de poder de estas mujeres, ¿no? Entonces, Se nota un poquito. se me nota. Cuando muere el archiduque en 1621, ella decide cortarse el pelo y se viste como Clarisa de San Francisco. Unos meses más tarde profesa como seglar, pero dentro de esta orden, y ya la vamos a ver siempre vestida de esta manera, ¿no? Como si fuera pues, una religiosa de esta orden. Pero es muy, muy curioso que aunque muere él en 1621 y ella desde este momento va a vestir así, no tenemos ni un solo retrato documentado hasta 1625. ¿Sabéis cuándo? ¿Cuándo? Justo después de la victoria de Breda. Va a visitar el campo de batalla y cuando regresa pasa con Spínola por el taller de Rubens y le dice, ahora, hazme un retrato. ¿Por qué? Porque tenía claro que esa victoria era su victoria. Claro. Y que ahora sí necesitaba ese retrato. Una imagen que, como bien sabéis, se va a difundir muchísimo a través de grabados. Va a tener, bueno, y que todo parece indicar que es la propia Isabel la que está detrás de promocionar esa imagen suya. O sea, es maravilloso. Piel de gallina. Total. Es que ¿quieres acabar? No puede ser. No, ¿En no, serio? no. Sí, hay que No, acabar. no podemos Habrá que entretener acabarla. mucho más a esta mujer porque tendrá 1000 cosas que hacer Vale, antes por de investigar y por atender a su familia también. Es verdad, tienes toda la Pero razón. me encanta estar con vosotros, que lo sepáis. Gracias. Es verdad que a nosotros también contigo, por supuesto. No quería despedir a Isabel Clara Eugenia sin mencionar que me encanta la interpretación que hace Alejandro Vergara de La Vista, de esta obra de Rubens, que bueno, es que tenéis que escucharle a él además. O sea, poneros el canal de YouTube, el documental, porque cómo habla ese hombre, cómo explica Es que esta es historia. maravilloso. Y es que además nadie sabe más de Isabel Clara Eugenia y Rubens que él. Hay que escucharlo. Bueno, igual tú estáis ahí, No, ¿eh? que va, Bueno, sí, que va. claro. Yo estoy años luz. No. Pero he aprendido mucho de él. De eso sin lugar a dudas. Esta obra, La Vista, la serie, la encargó Isabel Clara Eugenia a Rubens también. Todo parece indicar que sí. No tenemos documentación que para poder afirmarlo, ¿no? con certeza. Pero todo parece indicar Es una que serie sí. dedicada a los 5 sentidos. 5 sentidos. Cada tabla un sentido. Y en el de La Vista Sí. está el retrato de los archiduques. Claro, es que en La Vista hay Sí, claves muy sí, importantes. Sí. Bueno, yo creo Preciosas, que lo busquen, preciosas. ¿no? Y que así... Que pidan el folleto cuando vayan a Claro. verlo.
para poder seguir todo el itinerario, porque son 10 salas. Ah, no, pues sí. Y es importante. Además de comprar el libro, pide el folleto, por favor. El folleto es gratuito, están en los mostradores de información del Museo del Prado, lo pedís ahí, os lo dan y ya os lo quedáis de recuerdo. Os da el folleto. Muy bien. Y así pueden ir viendo. Hombre, maravillosa. Sí. David, un besito y más gente, aparte de David. Sí, Raquel. David y Tamara, que van a ser padres, por cierto, un beso a los dos. Bueno, pero bueno. Y Raquel, bueno, sí, es que toda la gente que trabaja en el Es que Museo menudo del Prado es equipazo, ¿no? Qué suerte estupenda. tenéis. Mucha suerte. Qué suerte trabajar en el Prado. ¿Te acuerdas que Qué sitio tan bonito. Pues sí. Pues ¿Sabes sí. que en los inicios de nuestra relación, Nadia, te voy a contar, una de las bromas recurrentes era esa, porque mucha gente nos decía, qué suerte trabajar en el Prado, pero la gente nos lo dice, o nos lo decía más antes, ahora ya no tanto, lo decía como con, qué suerte, no porque seamos historiadores del arte y nos guste el Prado y sus colecciones, sino cualquiera, pues, o sea, cualquier persona random por el mundo nos decía, oye, qué suerte trabajar en el Prado, es un lugar muy bonito. Sí, ok. Sí. Entonces una broma recurrente entre Bernardo y yo, en los inicios de nuestro, o sea, empezamos a conocernos en ese momento, era precisamente qué suerte trabajar en el Prado. Y yo subí una foto a Instagram, cuando aún solamente éramos conocidísimos tú y yo lejanos, No me estoy acordando de esto. una foto de la escultura de León y de María de Hungría en el claustro. ¿sí? Qué a romántico Instagram. se está poniendo este tema. Y ¿eh? el título de mi foto, o sea, lo que yo escribí fue qué suerte trabajar en el Prado. Era para ti un guiño. ¿De guiño. verdad esto pasó? Voy Esto pasó. ahora mismo a tu Y- cuenta de Instagram, Hombre, Juan esto ¿Y se Rasado. te pasó? Y, Pues y- es... y reaccionaste. Y tú, no, en su momento Ah, reaccionó, bueno. claro. Me escribiste y me dijiste, jaja, esa bromita, no sé qué. Claro, pues la Qué la vergüenza. foto era María de Hungría. María de Hungría y qué suerte Fíjate. trabajar en el Prado, las dos cosas. Fíjate, Bernardo. Bernardo está aquí ahora mismo muy rojo, pobrecito. Sí, Sí, me da sí, mucha sí, vergüenza. sí. Bueno, Esto para acabar, qué mal, ¿eh? Llevar No, nuestra qué bien, historia. por diría yo, favor, me encanta. cuéntanos algo, Noelia, para terminar, de Catalina Micaela, puede ser, que es mi hermana favorita de las dos. Bueno, venga. Estamos ya justitos de tiempo, ¿eh? Sí, claro. Sí. Bueno, Catalina Micaela se va a la corte de Saboya y nos interesa mucho este personaje, sobre todo por la labor de patronazgo que ejerce vinculada al intercambio con su hermana Isabel Clara Eugenia. Las dos hermanas tenían una relación muy, muy estrecha y hay un intercambio ahí de obras importantes, sobre todo de retratos. Hay que tener en cuenta, sabemos, por ejemplo, que Isabel Clara Eugenia tenía también su galería y que su hermana le enviaba obras que luego ella exponía. Es que a veces, es lo que decía antes Juanran, hay que ponerse en la piel de estas personas, ¿no? Estas mujeres que se separaban de su familia y no la volvían a ver. Sí, hablamos antes de hermanas que no se conocían, pero hay hermanas también que se separaban, cada una casada por un lado, y no era como hoy que cogías un vuelo y ya está. No, claro. Claro, y Qué es que en el vidas, caso de qué sus vidas. sobrinos, de los hijos de Catalina Micaela, es que Isabel Clara Eugenia no los conoció. Entonces llegaban esas obras y sabemos perfectamente la emoción que sentía cuando las recibía. Hay una carta en la que dice la emoción que siente cuando recibe el retrato de una de las hijas, en este caso de Felipe III, dice, qué emoción, no me harto de abrazar el retrato. Y Qué bonito. sí, dice, el hecho de que me hayas enviado no tiene precio, ¿no? Porque es, claro, pues nos podemos poner en la piel de lo que significaba desde el punto de vista emotivo, emocional, Desde luego. estas obras, no solamente poder, devoción, sino también emoción. Y eso también es muy, muy significativo. Totalmente. También desde el punto de vista artístico, claro, ese intercambio de obras podía llevar a alguna consecuencia, ¿no? Alguna influencia. Al final estás moviendo obras pintadas por diferentes pintores por toda Europa, que para ella significaba también ese contenido sentimental, ¿no? Pero es que eso que has eran dicho, influencias, eran es que, movimientos. me encanta que hayas dicho esto para terminar, porque uno de los puntos que me parecen más significativos del patronazgo de estas mujeres, algo que podemos ver en esas dos salas 55 y 56, cuando las vemos a todas distribuidas por Europa, es justamente eso, el intercambio de obras y de artistas y la repercusión que eso va a tener para la historia del arte. Es que, Claro. es que eso es fundamental, Juanra. Totalmente. Lo es. Por cierto, Catalina Micaela es la del Titi, ¿no? De Sofonisba. Sí, O sea, por favor, qué retrato más bonito, me encanta. maravilloso. Que vino a la exposición. Vino a la exposición de Sofonisba y Lavinia y está en colección particular el Sí. retrato con el Titi. Eso, no sé. Eso habría que solucionarlo, lo digo yo. Que no tiras Se como. puede comprarlo. Oye, hablando de... Yo no voy a desaprovechar la oportunidad en este altavoz que tenemos, ya que hemos hablado de cambios de cartelas, esa cartela de Juana la Loca de Pradilla, Bueno. pues también, ¿no? Esos títulos que Pero ahí no es porque él le tal. puso ese título, a lo mejor. No, ya porque el pienso, título ¿eh? es mucho más largo. Ah, Yo vale, me preparé vale. un directo de Instagram que hice sobre la obra. El título de la obra, en realidad, que le puso Pradilla en el siglo XIX, a esa famosa pintura de historia que os encanta, que algún día haremos un episodio sobre ella, es mucho más largo. Es la reina Juana, bla, bla, bla. Claro, que bli, ese bli, otro temazo es este. Ya, en su o sea, camino es que hacia no, tal. No con podemos el abrir este melón. féretro. Pero claro, la imagen que de estas mujeres tenemos, voy a decir por culpa, aunque entrecomillo con mis A través dedos. del 19. Claro, por culpa del 19 y de la imagen que se genera de estas señoras en las pinturas, por ejemplo, de historia, ¿no? Pues por ejemplo de Juana la Loca,
mal llamada así, claro, todo el mundo tiene esa cara de ese cuadro en medio del campo, Sí, hundida y desgarradora, destrozada ¿verdad? y desgarradora, claro. Sí, el cuadro es maravilloso, pero que por al menos la supuesto. cartela ponga Juana I de Castilla y ya está. Eso Pero es influye fundamental. nuestra imagen sobre ellas, esto del siglo XIX. Sí. Y por eso no me gusta el siglo XIX. No, es broma, es broma. No, pero, me pero gusta. llevas razón. Eso es otra cosa que hay que hacer sin lugar a dudas, porque, bueno, habría mucho que decir, ¿no? de Juana I de Castilla y de estas mujeres. Yo el otro día precisamente estaba explicando Juana I de Castilla, ¿no? Y su patronazgo, y hablaba del profesor Zalama, que es el máximo especialista en este tema, y señalaba que estas mujeres, un poco por lo que tú decías antes, Juanra, tuvieron unas vidas tremendas. Totalmente. Tremendas. Cuanto más lees de ellas, me parece que el caso de Juana, pocos casos tenemos para que acabaran mal. Es que Juana, pues hablamos de que llega a la corte de los Países Bajos y ya cuando llega, uno de los barcos donde iba todo su ajuar naufraga y lo pierde casi todo. Wow. Llega casi con las manos vacías, podríamos decir. Esto lo ha estudiado el profesor Zalama, ¿no? Madre mía. Y luego tiene una etapa allí en la que realmente no viven en la opulencia. Tenía que pasar Ya. una asignación cada X tiempo Felipe el Hermoso, que no se la pasaba. Eso hizo que muchas de las personas de su séquito la abandonaran y se vinieran a España, la dejaran sola. Wow. Quiero decir, fueron mujeres que en muchos casos no tuvieron una vida idílica. Cuando hablamos, por ejemplo, de ella de locura de amor, ¿no? Que es lo que se dice siempre. Vamos a ver. Esto que le ocurrió a ella, le ocurrió a todas. Todos tenían 300 amantes. Luego, ahí depende cómo cada uno gestione eso, o cada una lo gestione. En el caso de Juana, pues evidentemente tenía un desequilibrio mental, pues motivado por muchas cuestiones, probablemente estas también, pero le podía haber pasado a otras mujeres. Es que Margarita de Austria se va con 2 años a la corte francesa para casarse con Carlos VIII, que luego la repudia. Madre es mía. que, quiero decir, Es que claro. es que podríamos empezar a poner ejemplos y decir, pues bastante bien han salido, ¿no? Porque la salud Es que- mental de estas mujeres también merecería la pena reconsiderarla. Sí, por eso hay que hablar de ellas como personas, no como muñecas, personajes históricos que están ahí Esposas. estáticas y ya está. Exacto. Claro, es que eran personas que sufrían. Que, Exacto. por supuesto que eran mujeres de familias poderosas, pero es que pasaron por eso. O sea, Eran mujeres hay que tenerlo en cuenta. Y sufrían, que también tenían inteligencia Claro. autónoma, que tenían capacidades para encargar obras de arte, que tenían capacidades para ejercer el mecenazgo y que tuvieron capacidades para influir tanto en la colección de museo como el Museo del Prado. probablemente, Así como es. dice Miguel Falomir, el director del Museo del Prado, probablemente es el museo europeo en el que las mujeres han sido más decisivas en su configuración. Así Sí, que sí. de eso hemos hablado Totalmente. hoy. Noelia García Pérez, muchísimas gracias por Gracias a Profesora de vosotros. Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Yo me quiero matricular en la Universidad de Murcia Investigadora ahora. incansable, por favor, sigue haciéndolo, sigue con esta labor. Además, me encanta porque siempre mencionas, lo has hecho durante todo el episodio, a tus colaboradoras, a la gente que trabaja contigo, Es que tengo un que equipazo. arropa, que aporta, como, Tengo un equipazo, como tengo una Palma, suerte. como Emma, como bueno. Y ellos también, y ellas también tienen suerte. de No las he tenerte a podido ti. nombrar a todas, pero saben que son fundamentales. Están todas aquí, han estado todas hoy aquí en este episodio. Muchísimas gracias, Noelia, ha Gracias a sido un vosotros. placer. Pues nos ¿Qué vemos en el hacemos? siguiente episodio. Nos Juanra, tú y despedimos. yo tenemos que anunciar Barcelona en marzo. ¡Hombre! El próximo episodio será en Barcelona. Todavía no sabemos la fecha, pero en breve publicamos en redes sociales la fecha y podréis venir a vernos. Así que atentos porque saldrán las entradas y, como siempre, pues volarán seguramente. Así Está que mal nos que lo vemos digamos, en pero sí, bueno. The Social Hub Barcelona en marzo. Besitos, hasta Un el próximo besito, episodio. chao, Arte chao. Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario. Nada, nos reímos y Sí, seguimos el sí, lo directo. mejor es la naturalidad. sí. Total, total.